Estar esta mañana en este lugar, qué bendición. Doy gracias a Dios por estas oportunidades y estos privilegios, a mi pastor, por la confianza que nos sigue teniendo, de poder estar siendo parte en estas conferencias, amén, y poder predicar la palabra de Dios, amén. Qué bendición, qué tremendo tiempo hemos estado pasando en estas conferencias, aleluya, Dios trayendo dirección, fortaleza a nuestras vidas. Cada sermón seguramente ha hecho un efecto positivo en cada uno de nosotros, y mi deseo esta mañana es que Dios lo siga haciendo, que pueda usted salir diferente, no solamente con este sermón, sino con cada uno de los sermones que vamos a estar escuchando esta mañana y por la noche, aleluya, que Dios, amén, selle seguramente lo que ya ha hecho en muchos de nosotros, amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Trae su Biblia, Josué capítulo 14, por favor. Vaya Josué junto conmigo, capítulo 14. Quiero predicar un sermón, aleluya, que puede animar y retar su vida. Acabamos de tener nuestros cosechadores en Agua Prieta, y al mismo tiempo festejando los 40 años de la iglesia local ahí en Agua Prieta, y estuve administrando este sermón y al final era el título de este cosechador, 40 años y seguimos tomando la tierra. Porque yo creo firmemente, yo confío en las promesas de Dios, yo confío en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, en la visión o el sueño que un día tuvo el compañerismo, o que un día tuvo el liderazgo, o una pareja, amén, de pastores para plantar una iglesia en Agua Prieta o en cualquier lugar de nuestra nación. Aleluya, y yo quiero hablarle acerca de ello, amén. La iglesia Agua Prieta estaba pasando por este tiempo, aleluya, de festejo de esos 40 años donde Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de ello. Pero donde yo quiero llevarle con este sermón esta mañana, aleluya, es como cada cristiano en cada iglesia, nuestro compañerismo, hemos vivido un sinfín de experiencias con Dios. Hemos pasado una cantidad de cosas buenas, aleluya, a través de los años, individualmente, como personas, como cristianos, discípulos, matrimonios, familias, como pastores en el ministerio. Hay tantas cosas en las cuales hemos estado involucrados, muchos de nosotros, amén, y bendiciones, amén, y cosas buenas de parte de Dios. Pero a través de los años seguramente hemos visto, amén, o hemos escuchado, o por qué no, hemos experimentado también situaciones, amén, donde cristianos hablan, viven, actúan como si su historia ya hubiera terminado, como si Dios ya hubiera acabado con ellos, aleluya, como si Dios ya no tuviera algo más para ellos en la vida cristiana o en el ministerio, o en lo que sea que estén haciendo para Dios. ¿Por qué? Aleluya. ¿Qué ha pasado con muchos de estos cristianos, incluso pastores? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué dejaron en algún momento de lograr victorias en su vida cristiana? ¿Cuándo dejaron ellos de tomar esa tierra que Dios les había prometido, o que Dios, aleluya, quería darles? He visto a través de los años, aleluya, hombres cristianos solamente hablar de su pasado y no de su presente. Hablar de su pasado y no de aquel futuro, aleluya, que Dios les dio, les prometió en el inicio de su salvación, o cuando ellos decidieron irse a tomar la tierra, salir al ministerio. La vida cristiana, hermano, yo estoy convencido que es una vida de muchas oportunidades, de muchos logros que podemos hacer o lograr usted y yo, pero dependerá mucho de nosotros, dependerá mucho de la confianza, de la dependencia que usted y yo tengamos de nuestro Dios. Y esta historia que yo quiero hablarle tiene que ver con el pueblo de Dios, pero sobre todo con un hombre que a través de los años ha inspirado mi vida, y ese hombre es Caleb.
Un hombre, aleluya, que si usted estudia su historia, estudia su vida, es un hombre que puede inspirarnos a cada uno de nosotros a seguir tomando la tierra. Vamos a ir a Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Yo quiero predicarle esta mañana: seguir tomando la tierra. Vamos a ver primeramente algo seguramente que usted y yo hemos experimentado. Vamos a hablar de nuestros inicios. Vamos a hablar de las bendiciones, de la victoria que Dios nos ha dado a través de los años a cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver individualmente, y esto tiene que ver como familia, esto tiene que ver con nuestro ministerio, con la obra de Dios. La historia de Caleb, como muchos más del pueblo de Dios, inicia, amén, en la esclavitud, inicia en la necesidad, pero con una promesa. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11 en adelante, al versículo 14 específicamente, Dios está hablando al pueblo de Israel y les está recordando de dónde Él los sacó. Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Caleb, como todo el pueblo de Israel, inició de esa manera. Inició, amén, en servidumbre, en esclavitud, con mucha carencia, con mucha necesidad. Aleluya. Esa era la condición del pueblo de Dios. Eso era el inicio, así como cuando usted le entregó su vida a Cristo Jesús. ¿Cómo era? En nuestro inicio, el inicio de nuestra familia, de nuestros padres, amén, la condición de mucha necesidad, amén, pero empezamos a tener un encuentro con Dios, y 1 Corintios 15:57 nos habla una gran realidad. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque solos no había mucho, pero vino el Señor Jesucristo a empezar a hacer la diferencia en nuestras vidas. Amén. A tomar dominio, aleluya, a lograr la victoria sobre el pecado, las ataduras, vicios, tendencias pecaminosas y todo lo que quizá usted venía arrastrando cada uno de nosotros. Amén. El Señor Jesucristo empezó a hacer la diferencia. Empezamos a escuchar promesas de parte de Dios, que las cosas podrían ser diferentes, que nuestra vida podía ser diferente, que nuestro matrimonio podía ser diferente, que podíamos encontrar un destino grande en Dios, así como el pueblo de Israel lo está escuchando en Egipto, en la esclavitud. Va Moisés hacia aquel lugar y les dice: es el momento de salir de la esclavitud. Dios, aleluya, ha decidido sacarlos de Egipto y darles esa tierra prometida. Alguien nos los empezó a compartir eso un día. Muchos hoy están en el ministerio,
Hoy muchos pastores, quizás con discípulos, con iglesias, hijas en el campo, algo que no existía en el pasado. Estoy hablando de bendiciones, estoy hablando de vida en victoria. Amén, estoy hablando del que el Señor ha hecho la diferencia en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Muchos llegaron solteros, muchos llegaron en diferentes condiciones, muchas necesidades. Dice Job 8:7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Llegamos como algo pequeño, algo insignificante. Quizá a muchos a lo mejor le da pena, amén, regresar o pensar en el pasado, pero esa era la realidad. Amén, esa es la verdad, amén, de quiénes éramos o cómo inició, cómo empezó todo esto. Oh, hermano, muchos de nosotros, amén, cuando entramos al discipulado cometíamos una cantidad de errores. No digo que hoy no, amén, pero estamos hablando que a través de los años Dios ha traído un crecimiento, Dios nos ha ampliado la plataforma. Estoy hablando de victorias en el Señor. No somos las mismas personas de tiempo atrás. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y esto sin duda, mientras predicaba en la iglesia de Agua Prieta, yo le decía, amén, esto me lleva a 1978, cuando inicia la iglesia de Agua Prieta. En este caso nos lleva a pensar en 1974, cuando inicia, amén, la obra aquí en México, en la iglesia, en Nogales. O nos lleva a pensar, si usted está pastoreando, amén, una iglesia a sus inicios, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo inició eso? Empezó como algo pequeño, algo que para muchos quizá no tendría un futuro. Muchos han venido aquí, muchos se han regresado, muchos han intentado hacer algo en esta ciudad, pero no han podido, no lo han logrado. Para muchos quizá no tendría mucho futuro, pero una pareja con una visión, quizá un grupo de gente, Dios empezó a levantar. Hoy hay iglesias alrededor de nuestra nación. Hoy hay iglesias fructíferas. Hoy hay iglesias con obreros en el campo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se ha involucrado, porque Dios ha hecho la diferencia. Un día empezó como algo pequeño, pero hoy Dios se ha involucrado. Hoy estamos usted y yo salvos, y gracias a que un día alguien decidió plantar algo. Nuestro líder aquí en México, somos salvos. Hemos escuchado esto una y otra vez en estas conferencias. Gracias a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Qué quiere decir estas palabras? ¿Qué significa estas palabras? Amén, que podemos alcanzar cosas grandes en el Señor. Pero, aleluya, esa es la promesa de Dios. Ese es el diseño. Esa es la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero, a través de los años, si no tenemos cuidado, hay algo que puede llevarnos, aleluya, a perder esa confianza en esas promesas o nuestra visión con la que empezamos el camino. Yo quiero hablarle por unos momentos, en segundo lugar, cuando un corazón desfallece. Hermano, Caleb fue parte del pueblo de Israel. Fue parte del pueblo de Israel que sale de Egipto. Él sale de Egipto junto con Josué. Ellos salen de Egipto, amén. Ellos reciben esas promesas, aleluya, de aquella tierra, amén, que Dios quiere darle. Ellos escuchan esa promesa de libertad, de bendición, amén, de liderazgo. Ellos escuchan esa promesa junto a todo el pueblo de Israel. Una promesa para todo. Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores.
Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. He escuchado su clamor y hoy he decidido sacarlos. Hoy he decidido sacarlos. Caleb había escuchado esas palabras. Josué había escuchado esas palabras. El pueblo de Dios había escuchado esas palabras. Hermano, usted y yo hemos escuchado las mismas promesas a través de los años para todos. La Biblia, amén, eso es para todos. Y sabemos, amén, que no hay cultura que pueda, amén, estar en contra de la palabra de Dios. Es algo que Dios, amén, nos lo dejó a todo ser humano. Promesas. Cuando usted se salvó, empezó lleno de promesas. Inició su vida cristiana lleno de promesas. Empezó a escuchar que todo iba a ser diferente, que su matrimonio iba a mejorar. Empezó a escuchar de una mejor vida, de un destino grande. O cuando usted un día salió al ministerio, amén, sale lleno de promesas, sale lleno de entusiasmo. ¿Por qué? Porque había promesas de bendición para su vida, de fruto, de finanzas, de alma, de discípulo, de abrir iglesias. Llegamos o salimos entusiasmados como el pueblo de Dios salió de Egipto. Ellos salieron cantando alabanza, ellos salieron entusiasmados, así como cuando usted fue nombrado, quizá pasa entusiasmado a este lugar y oran por usted, o se va, aleluya, emprendiendo aquel viaje. Oh, voy a llegar a la ciudad y la voy a tomar, amén, vamos a ganar alma, vamos a ser discípulos, vamos a mandar gente al campo. Ese entusiasmo, esas promesas, ellos salieron de esa manera. Ellos salieron cantando alabanzas, glorificando a Dios por su libertad. Pero no todos entraron a la tierra prometida. No todos llegaron al final. ¿Por qué? Y ahí el por qué. Hubo circunstancias que no desconocemos, quizá muchos de nosotros. Pero hubo circunstancias en el trayecto que hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Versículo 8 nos habla un poco acerca de esto. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Claro, vieron gigantes. Vieron gigantes allá y el corazón de ellos desfalleció. El corazón de ellos se intimidó. El corazón de ellos dejó de creer en Dios, en la soberanía de Dios, en las promesas de Dios, en el camino. Muchos de ellos desfallecieron, dejaron de creer y su vida se estancó por 40 años en el desierto, y muchos de ellos quedaron enterrados en el desierto. Dios nunca quitó la promesa, pero ellos decidieron con sus hechos o con su manera de ser, su manera de pensar, los que decidieron ya no ir por más. Perdían la fe. En su recorrido en el desierto por la libertad, vez tras vez perdían la fe, la confianza en Dios. Sí, hubo circunstancias difíciles, hubo retos con los cuales ellos se enfrentan. Oh, hermano, imagínense, ellos van contentos, entusiasmados, cantando alabanza, pero ahí está el mar rojo esperándolos. Oh, esto yo nunca lo había visto. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y ahora, ¿cómo salimos de esta? Aleluya, están en medio del desierto. Imagínense, empieza a hacer falta el agua, empieza a hacer falta, amén, el alimento, amén, y el corazón de ellos empieza a desfallecer. Aleluya, y ellos están pensando ahora en Egipto, ya no en la promesa. Están pensando en Egipto, están pensando en regresar. Están pensando, aleluya, si estuviéramos en Egipto, esto estuviera mejor.
Vemos al pueblo de Israel, aleluya, en la historia, en medio de esta circunstancia, dudando de la promesa, dudando de Dios. Ellos querían renunciar, ellos querían regresar al pasado. Ya solo estaban viviendo de su pasado, ya no estaban pensando en su futuro. Oh, Egipto, yo recuerdo aquellos manjares de Egipto. Hasta los latigazos se les habían olvidado. Hasta el hecho de que no eran dueños ni de sí mismos. Eso era esclavitud. Pero ellos querían regresar a su pasado. Recuerdo cuando estábamos en Egipto, recuerdo cuando salimos, cuando nos salvamos, cuando nos anunciaron, oh, aleluya, y yo aquí pagando un precio, y allá quizá los discípulos están a gusto en la iglesia madre disfrutando, yo aquí. Moisés, así no nos los contaste, Moisés. Tú nunca nos hablaste de un mar rojo. Yo creí que la vida cristiana era distinta, y muchos a veces se van pensando o llegan al Señor con una mentalidad errónea de lo que es la vida cristiana, y por eso muchos renuncian a ella. Por eso muchos, aleluya, regresan a su pasado. Yo creí que la vida cristiana era diferente, que el ministerio era otra cosa. Como decía el pastor Greg Mitchell, solo predicar y que las multitudes se iban a salvar. En el primer evangelismo 3,000 almas se salvaron. O que la gente iba a cambiar tan fácil. Inocente palomita. No, yo creí que en el primer sermón ya la gente lo iba a captar y que iba a cambiar y que... No, hermano. Ese sermón vas a tener que predicarlo 1, 2, 3, 5, 10 años. Muchas veces. Oh, yo creí que todo iba a ser fácil, sencillo. Aleluya, que la gente iba a cambiar. Nadie me dijo de carencias. Nadie me dijo de enfermedades, de problemas, de rebeldías. Nunca nadie me dijo, nunca me dijeron que se me iba a caer el pelo, salir canas antes de tiempo. Que iba a enfrentar falta de fruto, que gente se me iba a rebelar, o que gente se iba a resbalar, que quizá obreros iban a regresar. Nadie me dijo de esto, que iba a enfrentar un mar rojo. ¿Sabe? Mi pastor, como su pastor, yo creo, nos hablaron de muchas promesas, nos hablaron de muchas cosas buenas, promesas que ahí están para nosotros, de cosas buenas. Quizá, aleluya, nunca se nos habló del todo lo que podíamos enfrentar, las circunstancias difíciles, amén, que podíamos enfrentar en el camino de la salvación o del ministerio, amén, porque aún así nuestro pastor no lo sabía todo. Moisés no lo sabía todo. Simplemente llevaba un mensaje: haré de ti una nación grande, hay libertad para ustedes, hay un destino, hay una tierra, aleluya, para que ustedes la tomen, para que ustedes la posean, aleluya, y que enfrenten o vivan en libertad. Ir en pos de un destino, de una promesa, hermano, no será fácil. No será fácil. Ir en pos de una promesa, de un destino, amén, como cuando salimos cada uno del ministerio. Oh, hermano, hace 8 años atrás mi esposa y yo y mi familia salimos rumbo a Agua Prieta a tomar esa tierra, a conquistar esa tierra con el evangelio y todo lo que Dios nos permitiera más, seguir tomando esta nación. Aleluya, salimos con esa visión, salimos con ese deseo, amén, y lo seguimos teniendo. Lo interesante de la vida cristiana es esto, hermano. Si todo fuera fácil, pues qué chiste, ¿verdad? No, hay circunstancias, hermano. Oh, pero muchas veces, oh, yo creí que esto era diferente. Yo creí que esto yo no lo iba a enfrentar.
Seguramente Dios no había hecho tanto para sacarlos de Egipto y dejarlos enterrados en el desierto. No era el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios, amén, sacarlo de Egipto y ahora para que se les quite, aquí se van a quedar. Aquí los quería tener en el desierto. No, había una promesa. Había una promesa. Su falta de fe los limitó. Su falta de dependencia en Dios los limitó, los estancó, los llevó a dudar, los llevó a pensar en el pasado. Quisiera regresar a mi pasado, quisiera regresar a Egipto. No todos entraron. Números 14, 22, 23 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Sabe que hacemos enojar a Dios de vez en cuando con nuestra incredulidad? Oye, pero ¿qué no he hecho tanto por ti? ¿Todavía dudas? Como se supone que entre más conocemos a alguien, más confianza debemos de tener, ¿no? Y muchas veces nos enfrentamos con cristianos viejos en el Señor y que son los que dudan más de las promesas de Dios. Y eso es triste, porque Dios aquí está irritado. Oye, yo los saqué de Egipto, no mostré mi poder ahí. No vieron sus ojos cosas que nadie más ha visto, solo por sacarlos y darles la libertad, aleluya, darles un destino, aleluya. Y Dios lo irritaba su incredulidad. A Dios le molestó la incredulidad del pueblo. Esto lo he visto a través de los años, hermano. Cristianos atorados, muertos en el desierto. No físicamente, pero sí espiritualmente. Sí, un destino truncado. Había muchos regresando a los vicios. Muchos con matrimonio destruido. Muchos en pobreza. Eso sí, muchos de ellos hablando de un pasado glorioso. Oh, hermano, hay muchas iglesias aquí de años, y usted quizá muchas veces se encuentra con cristianos hablando de los tiempos pasados gloriosos. Aquellos sí eran tiempos buenos. Oh, nos parábamos en las esquinas, en los camiones, esto y lo otro. Oh, si yo planté la primera piedra aquí en esta iglesia. El detalle es que hoy no están. Hoy no se escucha nada de ellos. Hoy no tienen un propósito en la vida más que sobrevivir y no alcanzar la tierra prometida. No hay un propósito. Glorias pasadas. La falta de fe nos va a llevar a temores e inseguridades, a muchas cosas negativas, a que las emociones y los sentimientos gobiernen nuestra vida, aleluya, gobiernen ese destino que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces el cristiano se encuentra dudando, como el pueblo lo hacía. ¿Dónde está Dios? Ay, Moisés, ¿dónde está la promesa? Para eso nos trajiste hasta este lugar, para morir de hambre, para morir de sed, o para morir aquí a merced del ejército de Egipto. Se encontraron dudando. Es muy fácil creer, hermano, cuando están orando uno por uno aquí al frente y que está toda la conferencia orando. Te va a ir bien, hay un destino, vamos a alcanzar la ciudad para Cristo Jesús. Y de eso se trata, salir inspirado de este lugar, salir motivado de este lugar. Pero muchas veces eso es muy fácil. La situación es cuando te encuentras delante del mar rojo. Que tu visión siga, que la pasión siga, que la fe siga, que quieras seguir ganando almas, que quieras seguir haciendo discípulos, que quieras seguir tomando la tierra. Pero cuando nos llenamos de incredulidad o nos conformamos, hay cosas negativas en todo esto. Dice Primera de Samuel 17, 24, ese momento cuando todo el ejército de Saúl, aleluya, se llena de temor, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Sabe? Era la oportunidad de sus vidas. Y todavía el rey Saúl les promete a su hija, la princesa, el
el que tumbe a Goliat, aquí está mi hija también. Y ni eso los convenció. O sea, estaba fuerte la situación. Estaba fuerte la situación. Pero era la oportunidad de sus vidas, de estos hombres. Tiene que venir un David insignificante para muchos. Allá nadie sabía de él, ni en su casa no lo habían invitado ni a la fiesta. Ah, sí, el menor. Pero allá es que a los niños los mandamos para allá. Pues tráiganme aquel. Y David se lo aventó. Pero era un hombre diferente. El detalle en nuestro texto, unas palabras de Caleb, donde marcan cómo el pueblo de Israel había perdido la fe y la confianza en Dios. Versículo 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. O sea, eso se transmite. Oh, la falta de fe se transmite. Amén. Si usted recuerda esta historia, los otros espías que había mandado Moisés a reconocer la tierra, ellos pierden la fe, ellos pierden su confianza en Dios. Ellos están dependiendo de sus habilidades, de sus cualidades, las cuales eran nulas a lo que ellos vieron. No había. No vamos a poder con ellos. Esto es demasiado grande. Hasta aquí nos trajo el Señor. Ya más no. Hasta aquí. Ya es todo. Incluso el pueblo empieza a llorar, empieza a gemir y querer regresar a Egipto. Hicieron desfallecer al pueblo. Esto muchas veces podemos experimentarlo en nuestras iglesias. No, tú no puedes. ¿Quién te crees? ¿Quién te cree muy especial? Yo creo que todos somos especiales, amén, como hijos de Dios. Pero muchas veces hay palabras. Oh, es que tú no sabes la historia. ¿Cuántos han ido y vuelto? ¿Y tú quién crees que va a hacer la diferencia en esto? Oh, mira, así andaba yo como tú en el primer amor, pero veme ahora. Oh, hermano, muchas veces escucho esas historias. O como quizá usted, alguno de ustedes a lo mejor han de estar pensando esta mañana: sí, ahorita estoy hablando de eso, pero ya te quiero ver a los 40, a los 50, a los 60. Así andaba yo, pero veme ahora. Porque quizá alguno de ustedes predicaba de esto tiempo atrás y hoy ya no lo hace. Porque también ha perdido confianza en Dios. Porque también quizá su corazón ha desfallecido. Es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso Dios trata de hablarnos esta mañana. El detalle, hermano, en todo esto es que ellos dejaron de creer. Ellos dejaron de depender de Dios. Ellos empezaron a ver solamente su capacidad. Hermano, si pensamos en nuestras capacidades, o cuando a uno le hacen el reto: necesito que vayas y vas a tomar la iglesia de Agua Prieta. Señor Jesús, yo. Y lo único que hace uno: bueno, pues si mi pastor ve y si Dios está diciendo, pues vámonos. Pero uno si uno se empieza a meditar y a sacar conclusiones y a sacar cuenta, hermano, se resbala, yo creo, ¿verdad? No, hermano, es que es Dios el que va a hacer la diferencia en todo esto. El pueblo de Israel se dejó influenciar vez tras vez y eso les limitó. Como cristianos, como hijos de Dios, Dios nunca se limita con nosotros. Somos nosotros los que decidimos. Y yo quiero hablarle finalmente esta mañana, aleluya, y ese es el reto: a seguir tomando la tierra. Con Dios siempre habrá tierra prometida, siempre habrá algo más, hermano. Nuestro texto, el versículo 10 en adelante: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años. Oh, 40 años ha dejado vivir Dios la iglesia de Agua Prieta. 44 años ha dejado vivir la iglesia de Nogales, el compañerismo en México. Dios lo ha dejado vivir. Ha pasado muchas cosas, pero Dios ya lo ha dejado vivir. Dios se ha involucrado. Y aquí Caleb sabe esto. Dios ya lo hizo. Dios nos ha dejado vivir
Como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Esto es inspirador, hermano. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Oh, hermano. Todavía tiene la misma fuerza, la misma visión, como cuando usted lo anunciaron en el campo. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Dame este monte. Y Dios se lo concedió. Y no iba a ser fácil, porque está hablando de que ahí todavía había gigantes. Había muros que tumbar, que derrotar. No era, está bien, mira, ahí está tu casa, ahí está tu tierra. Vete con toda tu familia y agarren la casa que más les guste. No, Caleb sabía que tenía que pelear por ella. Todavía tenía que pelear por ella. Y esto es lo glorioso de la vida cristiana. Amén, que Dios siempre tendrá algo más para nosotros, que hay promesas con destino. Aquí Caleb todavía quedaba Hebrón por conquistar. Él sabía de esa promesa. A él nunca se le olvidó, amén, que Dios le había prometido. Tuvieron que pasar 45 años, pero él todavía está recordando. Y todavía lo puedo lograr. Todavía la puedo tomar. Todavía puedo llegar a ese lugar y tomar esta tierra. Caleb fue un hombre que no se quedó tranquilo. Él conocía la promesa, sabía lo que Dios quería o tenía para él, y él fue en pos de ello. Oh, hermano, ese mar rojo lo enfrentó, la falta de alimento lo enfrentó, la falta de agua lo enfrentó, al pueblo que murmuraba, amén, incrédulo, lo enfrentó, lo vivió. Pero él está aquí 45 años después, todavía con esa visión, con ese entusiasmo. Caleb peleó muchas batallas y las ganó, pero aquí ya lo vemos en otras circunstancias de su vida. 85 años. Y eso nos lleva a pensar en nuestro líder, inevitablemente. Escuchaba, pues esta semana hemos escuchado de él, 89 años, viajando solo de Londres a San Antonio a una conferencia. Muchas veces nosotros perdemos en las terminales de camiones, ¿verdad?, de autobuses. Imagínense. Y aquí, ¿para dónde agarro? Pero acá dice que para el sur, y acá ¿para dónde queda la ciudad donde voy? 89 años. Y creo que lo vemos con más pasión que en un principio. O porque no lo vimos muchos de nosotros, pero lo vemos con mucha pasión. Lo vemos con muchas ganas de seguir tomando la tierra. 89 años. Él no está esperando renunciar, él no está esperando jubilarse. Esto no solamente se trata de jóvenes, como muchas veces hemos escuchado. No, es que ahora le toca a los jóvenes. O sea, es delindarse de responsabilidad, pero es delindarse de la promesa que Dios le dio a usted. Es dejar de confiar en la promesa que Dios le dio a usted. Dios tiene promesa para cada uno de nosotros. No se preocupe. Dios le va a dar promesa a los jóvenes. A usted quédese con la que Dios le dio a usted. Pero muchas veces hemos escuchado eso. No, es que ya nosotros ya peleamos, ya. Y sí, gracias a Dios porque lo hicieron. Pero, hermano, Dios todavía tiene más para usted. Dios quiere un Hebrón más para usted. No solamente trata de jóvenes o discípulos, pastores. Se trata de a todos aquellos que han escuchado las promesas de Dios. Yo creo firmemente, hermano, que si usted está pasando por medio de un desierto, puede salir de él y seguir tomando la tierra. Porque muchas veces en medio de la vida cristiana, en medio del ministerio, vamos a pasar desiertos. Vamos a enfrentar situaciones. Y muchos de nosotros venimos quizá a una conferencia, aleluya, en medio de un desierto. Pero qué tremendo irnos de este lugar con esa confianza de regresar y seguir tomando la tierra. A todos nos ha pasado diferentes situaciones. Aleluya, la visión ha sido estremecida.
la fe ha sido estremecida. Pero hay promesas. Este hombre nunca se limitó ni dejó de creer a lo que Dios le había prometido, y Dios se lo concedió. Pero vemos en Números 14:24 algo que Dios mismo habla de este hombre. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tuvo otro espíritu. Y me llama la atención esa expresión. Tuvo otro espíritu. ¿Cuál era ese espíritu? Un espíritu de conquista, un espíritu lleno de fe, lleno de confianza en Dios, un espíritu que no olvidaba una promesa, un hombre que no se rindió, un hombre que no se conformó, que no se limitó a pesar de las circunstancias de la vida. Él siguió, aleluya, en pos de un destino. Un espíritu diferente que lo llevó a seguir tomando esa tierra. Lo llevó a seguir cosechando logros, a seguir trabajando con discípulos, a pesar que muchas veces no salen las cosas como quisiéramos, a seguir invirtiendo en esa ciudad, a seguir evangelizando. Un espíritu diferente. La pregunta es, ¿cuál es su espíritu en estos momentos? ¿Cuál es su espíritu en estos momentos? ¿De conquista, de fe, de hambre, de hacer más para Dios? ¿O su corazón ha desfallecido? Quizá haya incredulidad, cansancio, porque lo enfrentamos, conformismo. ¿Estás conforme? ¿Estás conforme dando vueltas en el desierto? Porque podemos simplemente estar conformados, conformes con lo que Dios ha hecho hasta este momento, y dando vueltas en el desierto, sobreviviendo 40 años con puro pan y agua, cuando Dios quiere darnos más. Cuando Dios quiere darnos más. Dios nos ha bendecido tanto, pero Él quiere darnos mucho más. Un espíritu diferente es lo que necesitamos. Y ese espíritu diferente tiene que ver con una dependencia de nuestro Dios. Que no perdamos la fe. Amén, que no olvidemos las promesas con las que un día nos salvamos, con las que un día salimos al ministerio, con ese deseo, con esa visión. Aleluya, es algo, aleluya, que lo necesitamos. Amén, y nunca perder, nunca estancarnos, aleluya, sobre todo cuando servimos a un Dios que no tiene límites, cuando servimos a un Dios que Él no se va a detener, aleluya, a pesar de las circunstancias. Él solamente está esperando que clamemos a Él, que le busquemos a Él para sacarnos una y otra vez de esas circunstancias difíciles, de esos momentos que enfrentamos muchas veces. Dios se involucró en Egipto, Dios se involucró en el desierto, y Dios estaba involucrando en el momento donde están ya tomando aquella tierra. Hermano, Dios, aleluya, necesita involucrarse en nuestras vidas, amén, y seguiremos tomando esa tierra. Concluyo esta mañana. Dios nos salvó para darnos mucha gloria personalmente, familiarmente, pero muchos de nosotros estamos en el ministerio y Dios quiere darnos mucho más. Dios nos ha puesto en un lugar de liderazgo a muchos de nosotros para seguir tomando la tierra, para seguir conquistando, para seguir alcanzando almas perdidas, seguir invirtiendo en discípulos, seguir invirtiendo en parejas, seguir invirtiendo en ciudades. Aleluya. Todavía hay muchos Hebrones, hermanos, que tenemos que alcanzar. No olvidarnos de la promesa de Dios, sino ser imitadores. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Caleb fue uno de ellos. Aleluya, ser imitadores de ellos. Y lo dejo con Filipenses 3:13, 14. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pensar en el futuro, pensar en nuestro presente, pensar algo en la visión de Dios. Amén. Eso con lo que salimos un día al campo, que esté fresco en nuestra mente, en nuestro corazón, y una dependencia de Dios, a seguir tomando la tierra. Es todo lo que traigo esta mañana. Vamos a recibir al pastor Víctor Higuera.